Hola, ¿qué tal? Continuando con el propedéutico de matemáticas, tenemos el tema de la potenciación. Primero que nada partiremos de una definición general, la cual nos dice que una potencia es una forma de escribir una multiplicación de factores iguales. Esto planteándolo de la siguiente manera: a a la n va a ser a multiplicado por a tantas veces como n lo indique. A va a ser el factor que se repite y denominaremos base, mientras que n va a ser el número de veces que se repite la base y lo denominaremos exponente. En pantalla podemos observar una serie de ejemplos básicos, los cuales describen el comportamiento de 3 elevado a la 2, 5 elevado a la 3, 4 elevado a la 4 y 2 elevado a la 5, en las cuales todos podemos observar que el primer número que planteamos, sean para este caso 3, 5, 4 y 2, serán las bases, mientras que los exponentes van a ser 2, 3, 4 y 5 respectivamente para cada uno de los ejemplos. También tenemos que conocer las potencias de base 10. Las potencias de base 10 y exponentes, un número natural, son iguales a 1 seguido de tantos ceros como indica el exponente. Esto lo podemos expresar de dos maneras. 10 elevado a la 4 podemos expresarlo como 10 por 10 por 10 por 10. Pero también lo podemos expresar con la definición que acabamos de plantear, el cual nos dice que son iguales a 1 seguido de tantos ceros como nos indica el exponente. Si conocemos que 10 a la 4 tenemos el valor directo del exponente, planteamos el número 1 y seguido le colocaremos 4 ceros. Caso similar va a ser 10 a la 3, el cual nos resultará 1000. Y 10 a la 5, el cual nos resultará 100.000. También tenemos que conocer las potencias de exponente negativo. Estas se pueden utilizar para reescribir un número que se encuentra en el denominador. De manera que a elevado a la menos n no va a ser más que 1 entre a a la n. Esto lo podemos representar de manera ya numérica como 2 elevado a la menos 3 no va a ser más que 1 entre 2 a la 3, el cual conocemos que 2 a la 3 va a ser la multiplicación de 2 por 2, 4 por 2, 8, teniendo como resultado un octavo. Podemos conocer una serie de propiedades de las operaciones con potencia, los cuales son la propiedad de la multiplicación: a la n por a a la m va a ser igual a elevado a la n más m. Podemos observarlo de manera numérica como 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 4. Aquí observamos que tanto el primer número como el segundo tienen la misma base. Por ende, podemos multiplicarlos directamente y tener que 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 4 va a ser igual a 2 elevado a la 3 más 4, que por consiguiente va a ser 7 y por consiguiente va a ser 128. También tenemos que otra de las propiedades fundamentales son una potencia elevada a una potencia, a la n elevado a la m. Esto lo podemos reescribir como a elevado a la n por n. Visto de manera numérica, tenemos que 2 a la 3 elevado a la 5 no va a ser más que 2 elevado a la 3 por 5, que también sería 2 elevado a la 15, y también sería 32.768. Otra de las propiedades importantes a resaltar es la división entre potencias. A a la n entre a a la m va a ser igual a la resta de los exponentes, continuando con la misma base: a elevado a la n menos n. Tenemos que tomar en cuenta que el numerador se mantiene como positivo, mientras que la resta se genera única y exclusivamente para el denominador. Como podemos ver en pantalla, en un carácter ya numérico, 3 elevado a la 4 entre 3 elevado a la 2 va a ser igual a 3 elevado a la 4 menos 2, que también sería 3 elevado a la 2, por consiguiente 9. Otra propiedad fundamental es el producto elevado, una potencia elevado a 0. A elevado a la 0 va a ser igual a 1. Si y solo si a es distinto de 0. Como podemos ver en pantalla, no importa si el número es positivo o negativo, siempre una potencia elevado a 0 va a ser igual a 1.
como el caso que vemos, menos 250 elevado a la 0 va a ser igual a 1. O colocando otro ejemplo, 3000 elevado a la 0 también va a ser igual a 1. Otra propiedad fundamental es a elevado a la 1 va a ser igual a a, teniendo en cuenta que cada una de las potencias lo multiplicaremos por su mismo, o sea, va a ser a multiplicado por tantas veces como n lo indique, siendo una sola vez. Como podemos ver en pantalla, 5 elevado a la 1 es igual a 5. Podemos también dividir los exponentes en una potencia, de manera que a multiplicado por b todo elevado a la n, podemos reescribirlo como a la n por b a la n. Como podemos ver en pantalla, 2 por 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 100. Esto también lo podemos aplicar en una división. A entre b elevado a la n es igual a la n entre b a la n. Como podemos ver en pantalla de carácter numérico, 3 medios elevados al cuadrado es igual a 3 elevado al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado, que a su vez corresponde a 9 cuartos. También podemos conocer que si n es par, menos a elevado a la n es distinto a menos a, todo entre paréntesis, elevado a la n. Mientras que, de caso contrario ocurre, si n es impar. Si n es impar, menos a elevado a la n va a ser igual a menos a, todo entre paréntesis, elevado a la n. Esto lo podemos ver en dos ejemplos prácticos, en el cual menos 3 elevado a la 4 es distinto a que tengamos el menos 3 entre paréntesis y todo esté elevado a la 4. En este caso, el resultado que se efectúa es de carácter positivo. Menos 3 elevado a la 4 nos va a resultar un número positivo. Mientras que, caso contrario, cuando tenemos un número impar, menos 2 elevado a la 3 nos va a resultar menos 8, un número de carácter negativo. Esto sería todo por el presente módulo. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.